Muy buenas noches, mi nombre es Richard Huaranca, como podemos ver aquí. Eh, bueno, Soy estudiante de la carrera de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas, que en este caso, en base a la currícula de la Cátedra de Psicología y Política, que está a cargo del magíster José Agustín Sierra Matos, les voy a hablar, les voy a explicar, les voy a decir cuáles son los fundamentos, eh, cuáles son las etapas, las ideas, la ideología que tiene en este caso el liberalismo. Como podemos ver aquí, les voy a hablar de todo eso acerca del liberalismo. Ya, primero que nada vamos a decir, y nosotros vamos a tomar énfasis en decir que el liberalismo es un movimiento sociopolítico. Ya, este movimiento sociopolítico principalmente, como podemos ver aquí, va a definir tres puntos. Tres puntos principales en los cuales van a ser la esencia del liberalismo en general. Ya, el liberalismo en este caso lo que defiende va a ser la libertad individual. Ya, la libertad individual en base a que el hombre nace libre. Ya, el hombre tiene la capacidad, tiene la potencialidad para que pueda salir adelante, para que pueda surgir en su vida. Y es así que no le hace falta muchos gobernantes o muchos jefes. Ya, es por eso que el liberalismo le da bastante énfasis lo que es al individuo, a la capacidad, al poder que él tiene de sobresalir. El segundo punto, que en este caso nos da lo que es el liberalismo, es el libre albedrío. Ya, el libre albedrío también lo podemos llamar o lo podemos mencionar como la libre elección, que en este caso, como su nombre lo dice, es la capacidad de poder elegir ya libremente, porque nosotros tenemos ese poder de poder ya. El tercer punto que va a defender como esencia, como base de las ideas del liberalismo, va a ser lo que es la democracia. La democracia en este caso, como todos sabemos, es el gobierno de las mayorías, el gobierno del pueblo. Ya, y en base a esto, en base a la democracia también, más adelante vamos a ver una relación que va a haber. Ya, para lo cual vamos a entrar al punto de lo que es que el liberalismo se basa en tres ideas fundamentales, tres ideas principales, dentro de ellas la primera que vamos a encontrar es lo que es al ser humano. Ya, como de antes también les iba mencionando, ¿no?, que el ser humano también va a tener relación con lo que es con el libre albedrío, con el individuo en sí. Ya, el ser humano, el liberalismo nos dice que el ser humano nace racional, nace libre, y es por ese raciocinio que él tiene que va a tener todas las capacidades que de antes les iba mencionando, de poder elegir, no, de ser capaz de sobresalir. Y es por eso que la segunda idea o la segunda etapa que en este caso nos da el liberalismo es lo que es el gobierno. Ya, el gobierno, ¿en qué sentido? El gobierno, ¿en qué base? Bueno, nos dice que para que el gobierno nazca, para que el gobierno surja, ya, lo tiene que hacer en base al ser humano, a esto, al ser humano, ya, porque cuando el gobierno sabe que ha nacido, que ha surgido en base al ser humano, a este hombre que es libre, a este hombre que es capaz, que es racional, de poder sobresalir, no, que es autosuficiente, entonces ahí se va a dar lo que es la democracia entre el ser humano y el gobierno, ya. Y para eso el liberalismo nos da una tercera idea, que se denomina el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo que va a hacer es obligar a que tanto el ser humano como el gobierno, en este caso, pues puedan cumplir las normas, puedan cumplir las leyes y bueno, las reglas, ¿no? Para que de esta manera no haya arbitrariedades, no haya pues injusticias, parcialidades.
como inclusive hasta la actualidad podemos ver todo eso que se da, ¿no? Y bueno, una vez de haber hablado ya más o menos de todo esto que son las ideas fundamentales que defiende lo que es el liberalismo en sí, en general, vamos a pasar a hablar de lo que son las etapas del liberalismo. Ya, en realidad son 4 etapas que el liberalismo ha pasado a lo largo del tiempo. La primera es lo que encontramos aquí, el liberalismo clásico. El liberalismo clásico también se denomina o también se llama lo que es el primer liberalismo, ya, porque es el más antiguo y que se va a subdividir principalmente lo que es en el liberalismo clásico económico y en el político. Ya, dentro del económico nosotros vamos a encontrar a lo que es la libertad de industria, vale decir, y nos hace referencia, nos hace énfasis a que la persona humana, el hombre, el individuo, como él tiene esa capacidad que de antes también les iba mencionando, la libertad, la capacidad, la libertad de poder realizar actividades cuando él quiera, donde quiera, como quiera, a la hora que quiera, con quien quiera. Va a poder tener toda esa libertad el hombre. Ya el segundo punto es acerca de la libertad de contratación. Bueno, nos hace referencia a lo que es acción, ya sea en los diferentes ámbitos, en los diferentes puntos que el hombre quiera desarrollar eso, el hombre quiera contratar. El tercer punto es la libertad de apropiación, ya que en este caso cuando hablamos de libertad de apropiación, el liberalismo clásico como apropiarnos o tener lo que es la propiedad privada de un bien, ya sea material, ¿no? En este caso, sino que también nos habla de la libertad de apropiación incluso después de la muerte, ya. Y es por eso que el liberalismo va a enfatizar lo que es la herencia, para que de esta manera nuestra apropiación pueda ser inclusive hasta después de la muerte. Ya, en el ámbito político, el liberalismo clásico lo que nos habla es principalmente de las libertades, de los derechos, que es la esencia del liberalismo en sí. Nos habla lo que es de la libertad de pensamiento, ¿no? Dentro de esta podemos encontrar pues la libertad de creencias, de ideas, de puntos de vista, de posturas, de participaciones. Nos habla también acerca del derecho a la vida, que es lo primordial, que es lo fundamental que nosotros podemos ver. Nos habla también acerca de lo que es el derecho que todos tenemos a salir del país, que para aquel entonces pues era bastante difícil, ¿no? Y a la vez que tenemos el derecho de poder salir del país, que también vamos a tener ese mismo derecho de regresar a nuestro país de origen, ¿ya? El otro derecho que tenemos que enfatiza el liberalismo clásico es lo que es el derecho al sufragio, ya. Inclusive esto también es pues un tema bastante político, ¿no? Que anteriormente solo algunas personas con algún tipo de beneficio podían emitir el derecho al sufragio o a la elección, ¿no? Y es por eso que el liberalismo quería enfatizar eso, que tengamos el derecho al sufragio. Y por último, que también tengamos el derecho a la oposición. Ya esto en base a que tal vez no estemos de acuerdo con algún partido político o algo parecido. Ya. Cuando hablamos del liberalismo clásico y en sí de todo lo que es liberalismo, es totalmente imposible no tocar, es imposible no hacer mención a representantes que tuvo lo que es el liberalismo. En este caso nos referimos a lo que es a John Locke, que podemos encontrarlo aquí en la imagen, lo podemos ver, ¿no? John Locke, como uno de los máximos representantes del liberalismo, eh, en dar lo que es una filosofía liberal, ya, dentro de las cuales Locke incluía lo que es la propiedad privada y también incluía lo que es el consentimiento de los gobernados, ya, el consentimiento, ya, esa palabra nos tiene mucho que decir, ya. Y bueno, también nos dice que
el liberalismo clásico en realidad nace como una necesidad del capitalismo, que lo podemos encontrar aquí, ya, y a la vez que el liberalismo nace como una necesidad del capitalismo, y en este caso el socialismo van a ser como una necesidad también, algo así, del liberalismo. Ya es como una cadena, así como las etapas del liberalismo, así también se dan las corrientes. Y al final, el liberalismo clásico, como para finalizar de manera triunfal, de acuerdo a toda la ideología, no, a todas esas ideas, esas creencias, esas posturas que habían tenido, eh, podemos hablar que de manera triunfal surgen lo que son las revoluciones y las independencias. En este caso, principalmente vamos a hablar de lo que es de la revolución de Francia, no, que se dio en 1789, y lo que es la independencia de las 13 colonias, o equivale a decir a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se dio en un 4 de julio de 1776. Ya, en base a esas independencias, en base a esas revoluciones, nosotros podemos decir, nosotros podemos argumentar y atrevernos a afirmar que se dieron lo que es las constituciones políticas, ya, y es así que en base a esas constituciones también se van a dar lo que es la declaración de derechos, ya, lo que podemos encontrar aquí, la declaración de derechos. Y entonces nosotros decimos de manera triunfal, el liberalismo clásico terminó al menos con eso, porque el liberalismo en sí, la esencia del liberalismo es pues que el hombre tenga derechos, libertad, no, y es por eso que de manera triunfal principalmente nosotros mencionamos a esas dos revoluciones o independencias, no. Bueno, después del liberalismo clásico, la segunda etapa que en este caso vamos a encontrar es el liberalismo moderno, ya. El liberalismo moderno también se va a basar en lo que es a las ideas principalmente del liberalismo clásico, ya, a esas ideas que tuvo, a esa ideología, ya. Y es así que el liberalismo clásico, en base a esas ideas, tal vez va a tener algunas modificaciones, y en este caso una de ellas, una de las principales, es lo que es que va a ensanchar la democracia, como podemos encontrar aquí. Va a ensanchar la democracia de manera también argumentarse en tres puntos específicos, ya, como de antes les iba mencionando acerca de lo que es la parte económica, de lo que les iba hablando de los derechos, de la libertad, y también la parte política, ya, la parte política. Y ahora vamos a aumentar o vamos a incrementar un punto más, que en este caso también el liberalismo moderno va a tener que ver mucho en la parte democrática acerca de lo que es la parte social. En este caso, el liberalismo nos enfatiza y nos dice que para que haya esto, una democracia social, tiene que haber lo que es el reconocimiento al mérito, ya, este reconocimiento en la cual se tiene que reconocer el mérito, el esfuerzo, ya, el empeño, el trabajo que realiza el hombre, para lo cual dentro de esto de la democracia social no solamente se va a hablar de lo que es del mérito, sino que también nos dice que el dinero, la plata, no, la riqueza o la fortuna que una persona puede tener va a determinar el estrato social, el estatus social en la cual la persona se va a ubicar, no. Y también como parte de la democracia social que nos habla el liberalismo es que ya se permiten lo que son las marchas, las manifestaciones sociales, ya. Dentro del liberalismo moderno también lo que vamos a encontrar son dos grandes representantes de lo que es de esta corriente, ya, que se va a dar principalmente, como podemos encontrar aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica, ya. Ambos expresidentes de la República de los Estados Unidos de América, como podemos encontrar aquí, lo que es Roosevelt y Kennedy, ya. Ambos con estas ideas del liberalismo moderno,
Inclusive ellos, en base a estas ideas, en base a las ideas que les dio el liberalismo, hicieron una reestructuración en la forma de gobernar ya en los respectivos años que les tocó a ellos. Bueno, después de mencionar los representantes del liberalismo moderno en la parte política, vamos a pasar a lo que es a la tercera etapa del liberalismo, que en este caso vendría a ser lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo va a apoyar principalmente lo que es la liberalización de la economía, a la par que también va a apoyar lo que es el libre comercio. Ya, en base a estos dos puntos que estamos mencionando aquí, en base a estos dos puntos, van a ser también lo que es que el neoliberalismo va a dar una drástica reducción lo que es al gasto público, y también le va a dar una inclusive mucha más drástica reducción a lo que es a la intervención del Estado. Y como podemos encontrar aquí nosotros, no, esta drástica reducción del Estado se va a dar principalmente en la parte económica, ya, para que de esta manera, ya cuando hay una intervención del Estado reducida, esas actividades que anteriormente realizaba el Estado, ahora la van a pasar a lo que es al sector privado. Ya, las empresas privadas van a hacer lo que antes hacía el Estado. Ya, inclusive también se va a dar lo que es de aquí, como podemos ver en la parte económica, que las empresas se van a ya, es de ahí de donde nace todas estas ideas. Ya, y en base a esto, a esa privatización, a esa reducción que va a tener el Estado, van a haber críticas. Ya, el neoliberalismo tiene muchísimas críticas, como podemos ver aquí en la imagen. Ya, como podemos ver aquí en la imagen, neoliberalismo tóxico para el hombre y para el planeta. Va a haber manifestaciones, marchas en base a estas ideas, ¿no? Que también va a tener representantes, también va a tener personas que van a avalar este tipo tal vez de gobierno, ¿no? Este tipo, esta corriente también que inmiscuye bastante lo que es a la parte política, la parte social, la parte cultural. Y es así que los máximos representantes en la parte política de lo que es el neoliberalismo van a ser lo que es lo que encontramos aquí: Ronald Reagan, que es también un expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y también encontramos lo que es la primera ministra del Reino Unido, de Inglaterra, de Gran Bretaña, como lo querramos llamar, Margaret Thatcher, no, que en función a esas ideas que tuvo ella, a esa forma de gobernar, fue denominada, fue llamada la Dama de Hierro. Ya, ambos, tanto Reagan como Thatcher, tuvieron esa ideología, no, del neoliberalismo, de privatizar las empresas, las cosas, en realidad, y de quitarle las tareas o la intervención al Estado y darle toda esa tarea a lo que es a las empresas privadas, es al sector privado. Y ya de ahí se habla, o de ahí surge la palabra inclusive privatización, que hoy en día ya es bastante conocida. Ya, una vez que vimos a lo que es en lo que se basa el neoliberalismo, más o menos en las ideas que tiene, y que también nos podemos dar cuenta que el neoliberalismo tal vez ha sido un poco más un poco diferente, o en base a las ideas que tenía tanto del liberalismo clásico como del moderno, no ha entrado tal vez con un poco de ideas desviándose de lo que era en sí la esencia del liberalismo. Y ahí es así que ha chocado tanto que, como ya vimos, que tuvo bastantes críticas. Ya. Posteriormente, la cuarta etapa que vamos a encontrar es el post-neoliberalismo. Ya. Dentro del post-neoliberalismo, pues vamos a decir que es como un tipo de evolución del neoliberalismo. Ya. En base a las ideas que tuvo el neoliberalismo, en base a esas ideas que tuvo, ya como podemos ver, hemos visto también acerca de la reducción de la intervención del Estado, la privatización, darle mayor poder al sector privado y todo eso. Esta evolución del neoliberalismo se va a denominar
post-neoliberalismo, que principalmente nosotros lo vamos a ver, principalmente nosotros la vamos a encontrar en lo que es en América Latina. Como aquí en la foto podemos ver, ¿no?, que se tomaron algunos presidentes de América Latina, como podemos ver ahí. Bueno, una vez explicado esto, sería todo. Esto sería todo acerca del neoliberalismo. Y bueno, gracias, eso sería todo. No se olviden seguirme en mi canal de YouTube, ya, y también ubicarme en mis redes sociales con este nombre. Y bueno, a continuación lo que les voy a dejar son algunas frases de los máximos exponentes del liberalismo de todos los tiempos, desde que apareció hasta la actualidad. Bueno, conmigo eso sería todo. Muchísimas gracias.